Gracias, mi hermano. Muy bien, familia. De veras qué gratificante es una alabanza que sale del corazón, ¿verdad? Qué gratificante es cuando crees lo que estás cantando, lo que estás alabando. Es maravilloso porque te limpia, te estabiliza, eh, te regula el corazón y asienta tus pensamientos. Realmente es una conexión maravillosa la que tenemos a través de la alabanza y le permitimos al Eterno gorrear un poquito. O sea, nosotros gorreamos de Él, de su presencia, y aquí salen sanados los que creen, aquí salen sanados los que hacen teshuvah, y acuérdense que tenemos al Dios de lo imposible. O sea, mientras un médico dice, eso es incurable, el creador de los cielos y la tierra nos hizo a nosotros. ¿Hay algo imposible para Él? ¿Hay algo más alto que Él? ¿Hay algo más poderoso que Él? Entonces tenemos que empezar a traer eso. Tenemos que empezar a trasladar ese poder a nuestras vidas. ¿Ok? Vamos a ocuparnos de eso para transicionar. El Eterno quiere que tengas una buena vida aquí. Que no sufras. Que sufra el mundo. Que sufra el transgresor, pero que con el propósito de que sea traído a la presencia del Eterno, a su pueblo, a que sea restaurado, que sea bendecido. Porque es el único propósito que lleva el sufrimiento, despertar a la persona, despertarla. Vamos a dar inicio al mensaje principal de la semana. Edom destruye el verdadero mensaje de la palabra. Pero déjame decirte algo, que no solamente el mensaje de la palabra del Eterno, Dabar, sino también la palabra profana, la palabra del mundo. Simplemente, ¿cuántas veces no has tenido problemas de comunicación? O no sé si tengas problemas de comunicación. No sé si has esbozado esta frase. Es que no me entiendes. Es que jamás me vas a entender. O no sé si a ti te lo han dicho. O dices que, hermano, no, es que no me entiendes. Es que no. Por más que me explico, por más que hablo, por más que me esfuerzo en explicarte, pues no me entiendes. Entonces, ahí como pueden darse cuenta, hay un severo problema de comunicación. Y cuando el problema es, cuando una persona tiene problemas para oír y no fisiológicos, sino que cierra el oído, una persona que no sabe oír, si se junta con una persona en una conversación que no sabe expresarse, vienen los divorcios, vienen los pleitos, los agarres, los deschongues, porque hay un cortocircuito en la comunicación, porque hay una interferencia en la comunicación. Y personas terminan diciendo, mejor no digo nada. ¿Para qué? No trae caso. Y después el sordo, anda dime, ándale dime, ¿qué tienes? Ándale. O sea, un sordo diciéndole, ándale, háblame. Es tanta la ironía, ¿verdad? Pero son problemas de la vida cotidiana y que ese problema, cuando es traído a tu formación espiritual, también te va a crear muchos problemas para poder escuchar la palabra. Y no solamente escucharla, sino también, si logras escuchar, entenderla. Porque también, no solo a nivel fisiológico, ni a nivel cognitivo, mental, sino también a nivel espiritual, hay un problema de comunicación, existen los problemas de comunicación. Hay ciegos que de plano, o sea, no logran comprender una palabra espiritual. No logran escuchar, no logran atender. Entonces, eso es un gran problema para que la persona pueda progresar y pueda hacer de la palabra un gran instrumento de transición, de bendición para su vida.
Entonces, el resultado de estos cortocircuitos, tanto en el oír como en el hablar, solo va a traer la incomprensión. ¿Te has sentido incomprendida, mujer? ¿Se han sentido incomprendidas? No víctimas, realmente incomprendidas. ¿Sí? Vamos a dejar a un lado el chantaje. ¿Varones se han sentido incomprendidos? Pobrecitos, vamos a darles un aplauso, ¿no? Sí, lamentablemente es un problema muy generalizada la incomprensión. ¿Sí? Vamos a ponernos en algunos supuestos. Cuando alguien se casa y si una de las partes tiene un problema con la manera en cómo se relaciona con el dinero, en la casa va a haber problemas. ¿Sí? Y a ver, seamos más específicos. Vamos a suponer que son los varones los que tienen el problema con el dinero. Y gastan y gastan y gastan y gastan y en la casa no hay suficiente. Ah, pero están gaste y gaste y gaste por este lado. Entonces, a la hora de sentarse a platicar, no van a salir más que chispas y recriminaciones y pleitos y agarres porque la ofendida no puede exponer porque no sabe cómo. Y el ofendido es el gastalón, el imprudente, el maleducado con el dinero, pues va a defender su postura. Va a defender su patrón de gasto, va a defender su patrón de consumo. Entonces, cuando viene esa unión con esa dislocación como pareja, y si existe el problema de la comunicación y de la palabra ahí, nunca se va a arreglar. Y cuando en una pareja hay problemas de ese tipo, terminan separados hasta que se arregle él o la que tiene el problema. Porque también hay mujeres que tienen un grave problema en la manera en cómo se relacionan con el dinero. Cuando son las mujeres por esencia, el Eterno les dio una habilidad para manejar el dinero. ¿Ok? Los novios que se van a casar, ay Dios mío. ¿Y dónde va a ser? No, pues, no, mejor acá. Y ahí empezamos los problemas. Oye, ¿y dónde vas a pedir mi mano? Pues voy a ir a tu casa. No, 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 que sea en una quinta. ¿Pero para qué? No, no en una quinta. Es que así se usa ahora. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo vamos a ir vestidos? ¿Y dónde va a ser el vestido? Lo voy a ir a comprar a Monterrey. Y el novio, no, pero es que aquí hay. Pero es que aquí no me gusta. Es que la moda es ir a Monterrey. O a la Ciudad de México. O a Guadalajara, donde están las modistas más importantes del país. Y el novio así, me la costumbre, lo va a comprar, dale. Porque así se estila por acá, ¿no? El papá es el que desembucha. En la boda el papá es el que le cuesta. ¿Sí? ¿El vestido nada más? Ah, el vestido es el varón. Ah, bueno, corrijo. El vestido le toca la billetera del varón y el bailongo le corresponde al papá de la novia. Ok. ¿Y la posboda? ¿A quién le toca? A los novios. Surgen problemas entre los novios por la falta de acuerdos y al final empiezan enojados, se enojan, pelean, se reconcilian y tratan de salvar el objetivo principal. Al final se impone la cordura. Pero imagínense en estas situaciones tan importantes cuando existe el problema de la comunicación. Y luego el suegro, el papá de la muchacha queriendo imponer. Y luego el consuegro también queriendo imponer. Da hasta calentura, infección en la garganta, quedarse callado. Sí, pues sean callados. Que Hashem nos libre a todos los que tenemos hijas casaderas y varones casaderos, ¿verdad? De eso. Que haya buena comunicación. A ver, vamos a acercarnos un poquito más al mundo espiritual. ¿Ya tienen su arbolito de Navidad? Levante su mano. ¿Quién tiene el arbolito de Navidad? ¿No? Oh, Baruch Hashem. Bueno, no es crítica, es solamente por edificación. Pues hay muchas iglesias que ya tienen el pinito en el púlpito. Y ya tienen su arbolito de Navidad y todo eso. ¿Y qué es lo que van a celebrar? ¿La Navidad? ¿Qué celebran ellos?
según el nacimiento de Yeshua, ¿verdad? Pero pues la mala noticia es que Yeshua no nació el 24 de diciembre. O sea, no nació el 24 de diciembre. Y sin embargo ellos dicen, bueno, no nos importa. Nosotros queremos celebrar. Entonces, a ver, que a ti te celebren tu cumpleaños en 2, 3 meses después. No, pues es que no me celebren nada. ¿Sí? Entonces Yeshua no nació el 24 de diciembre. Entonces, a ver, ahí hay un problema. ¿Por qué no quieren corregir? ¿Por qué no quieren arreglar ese asunto? Ahora, ese arbolito que está ahí ni siquiera es un asunto que tiene que ver con la fe del Cristo. O sea, no tiene nada que ver el arbolito. Entonces, cuando empezamos a estudiar y empezamos a analizar, nos vamos a encontrar con información que no es congruente con la fe que se trata de ejercer. Entonces, cuando a los que nos están viendo, allá en las naciones y de otras iglesias, pregúntenle a su pastor cuándo nació Jesús para ustedes y los van a meter en problemas. ¿Sí? Entonces es un tema histórico, lo que les cuento es algo histórico, la historia lo demuestra. Entonces, a ver, me están haciendo que yo festeje el nacimiento de Yeshua en el mes de diciembre cuando él ya tenía casi 3 meses de nacido. Entonces, esa diferencia, a ver, fíjate bien lo que te voy a decir, tendrá importancia en todo caso, tendrá importancia. En cierto modo, no es relevante, pues, para tu vida espiritual. Bueno, así lo podemos ver. El detalle es que si lo metieron eso dentro de la estructura de la fe, es que alguien lo consideró muy importante. O sea, alguien consideró importante meter una mentira en la estructura de fe de la iglesia. Entonces, si eso fue importante como para imponerlo y dejarlo ya como una costumbre, quiere decir que sí tiene un efecto en la vida espiritual de la persona. Y tenemos que empezar a preguntarnos, ¿qué es el árbol de Navidad? ¿Qué representa el árbol de Navidad? ¿Por qué está en mi casa? ¿Por qué lo puse? ¿Por qué lo tienen en las iglesias? La cruz. ¿Qué es la cruz? A ver, ¿qué es la cruz? La cruz es un instrumento de tortura y muerte que los romanos diseñaron para aniquilar a sus enemigos. Eso es una cruz. Entonces, una cruz vacía, ¿qué representa? Porque déjenme decirles otra cosa. Yeshua, el Hijo de Dios, no fue el único crucificado en un madero. Murieron millones de personas crucificadas. Él fue uno más. Entonces, ¿qué es una cruz? Un instrumento de tormento y muerte. Y cuando está vacía, ¿qué representa? ¿O qué representaba estando vacía? Que la iban a usar o que ya fue usada. Entonces, ¿en dónde estriba el poder del sacrificio del Cordero? ¿En el instrumento de muerte o en su resurrección? Y en el derramamiento de su sangre. Entonces tenemos que empezar a cuestionar. Tenemos que empezar a preguntar lo que se ha tomado como una verdad cuando no es una verdad. Cristianos, ¿sabían ustedes que Yeshua no era cristiano? Él no era cristiano, él era judío. ¿Iba a misa los domingos? ¿Cuándo se congregaba él? Los sábados. Él asistía a la sinagoga conforme a su costumbre. ¿Se acuerdan que lo vimos el miércoles? Entonces, ¿qué hacen esas personas que lo siguen llamándose cristianos, congregándose en domingo? ¿Quién los mandó al domingo? ¿Quién les puso cristianos? El emperador de Roma les puso cristianos como un apodo ofensivo. Es mera historia. No es teología, es mera historia lo que te estoy contando.
Era un apodo ofensivo a la secta de los nazareos, así se llamaba primero, la secta de los nazarenos, así les decían primero. Y como eran muy revoltosos, Roma les puso los cristianos. Pero no eran cristianos. Ahora, ¿tendrá importancia esto? Tal vez no. Pero si Edom lo impuso, quiere decir que sí es importante. Mijito, ¿cómo te dicen en la escuela? El patón, papá. ¿Te dicen el patón en la escuela? Sí. Y me siento bien, soy el patón. Y se ha aceptado un apodo como una verdad. Otra verdad que se maneja es que Yeshua, Él murió por mí en la cruz, todo está hecho, todo está consumado, yo no tengo que corregir ni hacer nada, ya está todo hecho. Hay algunos hermanos que están de acuerdo y hay otros hermanos que no están de acuerdo. Cuando analizamos a los que están de acuerdo con esa frase, nos vamos a encontrar con adúlteros, con fornicarios, con idólatras, con mentirosos, con ladrones y gente que da muy mal testimonio allá afuera. Por eso apoyan esa verdad que se ha vendido por más de 2000 años. ¿Ok? El diablo no puede hacerme nada porque yo ya estoy en Cristo y por lo tanto ya está derrotado. Entonces el diablo no me puede hacer nada. ¿Y por qué me encuentro con creyentes poseídos? ¿Por qué me encuentro con creyentes que necesitan liberación? Porque esa frase es una mentira. Y si una persona anda cometiendo adulterio siendo cristiano, se le va a meter el diablo y le va a meter gol. ¿Por qué? Porque está sosteniendo relaciones ilícitas que el Eterno no aprueba. Y una persona que hace eso con su cuerpo lo profana y le da permiso a Satanás para que venga a meterse en sus nervios, en sus órganos y eventualmente los destruya. ¿Cómo los va a destruir? Un matrimonio infeliz, una sexualidad infeliz, insatisfacción, tantas cosas que ya estudiamos y que ya vimos. La Torá ya pasó, es para los judíos solamente. Yo estoy bajo la gracia. Esa es otra gran mentira. ¿Sí? Porque Yeshua no vino a anular la Torá, sino a cumplirla. Nadie tiene la autoridad para anular la voluntad de Dios. Nadie. Entonces, lo que quiero decirles es que hay que empezar a hacer una revisión de lo que estoy creyendo, porque cuando yo escucho a alguien que me está diciendo una verdad absoluta y yo tengo verdades parciales o creo en mentiras, no voy a escuchar la verdad. No voy a poder reconocer la verdad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está detrás de toda esta mazamorra de desconexión, de error? Por un lado, el conjunto de creencias con las que hemos crecido, que no han sido cuestionadas, que no han sido revisadas a la luz de la palabra. Porque cuando empezamos a hacerlo, oigan, ¿cómo es posible? Se los prometo que así ocurre. Las creencias. Hay creencias que están basadas en mentiras. Hay creencias que están basadas en verdades mezcladas con mentiras. Y segundo, la inconveniencia de escuchar la verdad.
Mujer, tu marido te pega, te humilla, te maltrata. Ese hombre no te quiere. No es cierto, me quiere, me quiere, me quiere, me quiere y me ama. Y si no me pega, no me ama. Está creyendo su propia mentira, le llora a una mentira, como Jacob, ¿te acuerdas? Jacob lloraba a la mentira. Y cuando le dicen la verdad, no la quiere, no la acepta. Y por lo tanto, no hace nada por transformarse. Entonces, creencias y la inconveniencia. ¿Por qué una mujer así deja que el marido le pegue, la someta, la tumbe, la domine, le grite, la maltrate? ¿Por qué una mujer permite eso? También hay hombres, ¿eh? ¿No han visto hombres cómo les pegan y les gritan y los maltratan? Sí, sí, sí hay. Sí hay hombres. ¿Por qué permiten eso? Muchas mujeres, por la conveniencia económica, soportan. Lo que está de moda hoy, los sugar daddies y las mami daddies, digo las mami sugars, están financiándole a los jóvenes, ¿sí? A cambio del favor sexual, beneficios mutuos. Está mal y lo saben, pero ¿por qué lo hacen? Porque hay comodidad. ¿Y sabes cómo se llama eso? Prostitución. Es una manera de prostituirse. Oye, me dan un celular, me dan unas zapatillas, me dan un bolso, etcétera. Eso es prostitución. Entonces, no es conveniente que a mí me digan que ser un patrocinado por una mami sugar es malo. Porque no me conviene. Porque se me acaba el suministro. Se me acaba el patrocinio. Entonces, ¿qué le digo al pastor? Que está loco. ¿Qué le digo al pastor? Que es muy religioso. ¿Qué le digo al pastor? Que está chiflado. ¿Qué le digo al pastor? Que ya pasó de moda su pensamiento. ¿Qué le digo al pastor? Que son otros los tiempos. ¿Cuántos Daddy Sugars hay aquí? Ni uno, Baruch Hashem. ¿Estamos aprendiendo? ¿Estamos aprendiendo? Vamos a dar un aplauso al Creador. Entonces, estas cosas que les describo son una barrera para que la palabra de conciencia, la palabra de luz, la palabra de corrección, la palabra de la verdad sea absorbida, sea aceptada y sea asimilada. ¿Sí me entienden? La inconveniencia del mensaje y mi conjunto de creencias. Pero ya una vez que entiendo que mis creencias están mal y tengo que cambiarlas, ahora me tengo que enfrentar a la inconveniencia de cambiar. Pues es que mi marido me pega, pero estoy en un cuartito. ¿Sí? Pues a mí me engañarán las veces que quieran, pero al pelado jamás lo voy a soltar. ¿Han escuchado esas frases? Que haga lo que quiera, nomás que llegue aquí a la casa y respete. ¿Qué será eso? La inconveniencia de dejar ir al papichulo. ¿Estará tan hermoso? ¿Estará tan chulo? Como para aguantar esas cosas. Decía una hermana, es que mi marido me llega mordido, así, chupeteado, mordido por acá. Y la señora lo recibe, ojalá me esté oyendo, con las pantuflas. Y el señor oloroso a perfume femenino y mordido el cuello. Y ella lo acepta y lo ama y lo adora así. No, pues el otro en lugar de llegar asustado, llega contentito, porque sigue el segundo round.
Las cosas como son, ¿no? ¿Cómo ven? Entonces, las iglesias están llenas de este tipo de personas. Y esa es una manera de vivir que el Eterno no aprueba. Y podrán escuchar la mejor palabra, el mejor pan, el mejor vino, el mejor aceite. No, Señor, ay, qué bonito habla el pastor, pero hasta ahí. No, Señor. No, lo siento mucho, pero lo escucho y todo, pero tomo lo que me conviene. ¿Y saben cómo le llaman a eso? Tomo lo bueno y dejo lo malo. O sea, tomo lo que no me incomoda y lo que sí me incomoda le llamo malo y lo rechazo. ¿Cómo crees que el Eterno te va a bendecir así? ¿Cómo crees que con esas creencias y con ese conjunto de intereses opuestos a lo del Eterno, el Eterno te va a bendecir? ¿O vas a gozar de la protección, de la cobertura, de su misericordia? Siempre vas a contar con ella, pero deberás de tener en cuenta que la misericordia tiene otro rostro, y es el rostro de la justicia, y tarde que temprano el rostro de la misericordia se va a volver justicia en tu contra. Y ahí es cuando vienen las malas noticias, vienen los accidentes, vienen las incertidumbres, vienen las señalizaciones que el Eterno te envía para que te despiertes de esa irresponsable forma de dirigir tu vida, que tarde que temprano te va a traer un arponazo. Si no es en ti, en tu cónyuge. Si no es en tu cónyuge, va a ser con tus hijos, pero de que la pagas, la pagas. De que vas a tener el fruto de tus actos, sea bueno o sea adverso, lo vas a tener. No puedes esconderte de las consecuencias de tus actos. Solo es cuestión de tiempo. ¿Cómo ven? Por eso tenemos que empezar a revisar de las cosas que yo creo que es mentira. Y la paga de la mentira es el sufrimiento, la muerte, porque la mentira es pecado. Entonces, bastante es que alguien nos mienta como para que nosotros estemos mintiéndonos a nosotros mismos, engañándonos a nosotros mismos. ¿No creen? O sea, imagínense, ¿cuántos de nosotros hemos sido víctimas del engaño y la mentira? ¿Cuántos? Yo creo que todos. ¿Y qué se siente cuando descubres la verdad? ¡Auch! Duele. Duele cuando ves el engaño flagrante ahí, justo frente a ti. Duele. Bueno, y todavía a eso agregarle la automentira, estar creyéndote tus propias mentiras, estar cuidando la mentira que te mantiene seguro o estable. Solamente vas a tener las consecuencias de vivir tu propia mentira. Cuando a la mentira se le confronta, a la mentira se le afronta rápidamente y se corrige. ¿Estamos aprendiendo? Bueno, si eso es a nivel personal, imagínate a nivel congregacional. Ya te señalé algunas chispitas. Tenemos un Mesías judío, no griego. Entonces, si es Mesías, ¿por qué le pusieron Cristo? Si la adaptación de Mashiach del hebreo al español es Mesías, entonces ¿por qué le pusieron Cristo? ¿Sí? ¿Por qué quitaron los nombres sagrados? María Guadalupe Candelaria Pérez es María Guadalupe Candelaria Pérez en Estados Unidos, en China y en Brasil. Así va a decir su pasaporte. No Mariah Candle. Mrs. Mariah Candle.
Otra, ¿de dónde sacaron que se llamaba Jesús? Si la letra J fue creada en el siglo XIV, entonces ¿cómo se escribía Jesús antes? ¿De dónde sacaron Jehová? Si la letra J no existió hasta el siglo XIV. Mashiach diciendo en Juan capítulo 17, he dado a conocer tu nombre y aún lo daré a conocer. Yeshua jamás enseñó que el nombre de su padre era Jehová. Otra mentira. Entonces, ¿por qué sacaron los nombres sagrados? Otra mentirita. Vamos a llamarla así, otra mentirita. Cuando Pablo es confrontado por Yeshua, ¿te acuerdas la historia? Que iba en un caballo persiguiendo nazarenos. Y ¿sabes que se le aparece Mashiach? Y le dice, Pablo, Pablo, Shaulo, Shaulo, ¿por qué me persigues? Y se le queda viendo. Escuché una voz en hebreo que dijo, soy Yeshua. ¿Y por qué le pusieron soy Jesús si habló en hebreo? ¿Por qué rechazan la Torah? ¿Por qué quitaron los nombres sagrados? ¿Por qué quitaron las fiestas sagradas y las reemplazaron por fiestas paganas? ¿Por qué sacaron el culto a Yahweh y metieron el culto al sol? ¿Por qué cambiaron el Shabbat por el domingo? Es que es el día del Señor. Una cosa es el día del Señor cuando Él se levantó de entre los muertos y otra cosa es el día de la congregación y el día del reposo. Son dos cosas muy diferentes. ¿Por qué Lutero no reformó? ¿Y por qué las hijas de Lutero no han reformado? ¿Y por qué los pastores, muchos saben la verdad y por qué no la dicen? ¿Por qué no la dicen? ¿Por qué no corrigen? Son cosas que hay que empezar a cuestionarles a ellos. Porque hay mentiras dentro de la iglesia y la gente está creyendo mentiras. Y por lo tanto la palabra que reciben al menos los mantiene salvos. Pero no tienen elementos de vida para transicionar, para cambiar, para defenderse del enemigo. Nuevamente no estoy autorizado, pero esta semana tengo un testimonio tremendo de una persona, y seguramente nos está oyendo, afligida por un culto satánico. Y sí existe, es verdad. Eso es real y es verdad, familia. Miren, se los prometo, es verdad eso. Y no haya qué hacer, es creyente, pero no sabe qué hacer para defenderse de la persecución y de la opresión que vive ella y su familia. Es una cosa horrible lo que está viviendo esta dama. Y no tiene elementos. Fue con los presbiterianos y le dijeron que estaba loca. Fue a otro lugar y le dijeron que eso estaba en su mente, que eso no era verdad. ¿Por qué están negando la efectiva acción de Satanás en la vida de las personas? ¿Por qué lo están negando? Y hay muchas personas como ella, oprimidas por todo el mundo. Hay otras personas que ya despertaron y dijeron, es que esto no puede ser todo, esto no puede ser lo único. Esto tiene que ser mucho más que me tumben los domingos ahí al piso. Dijeron, ustedes se levantan más alto, pues se levantan con más tierra. ¿Por qué? ¿Por qué no dicen la verdad? ¿Por qué no sacan eso de la iglesia?
Hay que cuestionar estas cosas. ¿Por qué no le dan a la gente conocimiento? ¿Por qué no le dan sabiduría divina? ¿Por qué no les ayudan a entender lo que verdaderamente la palabra quiere decirnos? No conviene al sistema. Es un sistema que está gobernado y administrado por una entidad que casi mata a Jacob un poquito más de 2000 años atrás. Se llama Edom, esa entidad espiritual, y ahorita tiene su gobierno en Roma. Allí está. Son los descendientes de Esaú. Y de ahí va a salir la gran bestia que confrontará al fruto de David en el futuro. Este duelo no ha terminado aún, familia, está cobrando forma apenas. Y lamentablemente la mayoría de las iglesias y las sectas cristianas dependen de su doctrina de lo que Roma dicte. La iglesia cristiana no ha salido de Roma aún, y porque así está acordado. La iglesia cristiana tiene la doctrina que Roma papal quiere. Y cuando empezamos a cuestionar estas cosas, nos vamos a encontrar con tantas mentiras, con tanto engaño, con tanta fusión de doctrinas paganas, que vas a decir, es que soy salvo, pero no tengo resultados en mi vida. Y créanme, y jamás voy a decir, es que esta es la iglesia verdadera. Jamás me van a escuchar a mí decir eso, mentiras. Porque aquí se enseña una relación genuina con Dios, no una religión, ni somos una secta. Si tan solo tuvieran una idea de cómo se conformaron los evangelios. Entonces hay muchas cosas que tenemos que cuestionar para nuestro propio bien. Ahorita te di chispitas así levecitas para darte curiosidad y empieces tú a buscar. Entonces, con un sistema así, con una información así y con una palabra así, ¿cómo vas a conocer la verdad? ¿Cómo vas a tener herramientas e instrumentos que te permitan a ti transicionar? ¿Cómo vas a purificarte? ¿Cómo vas a santificarte? ¿Cómo vas a obtener la suficiente fuerza interna para vencer, para ganar, para tener victoria? Porque aquí en la palabra de Dios está todo lo que necesitas. Aquí hay psiquiatría, psicología, sociología, economía, finanzas, antropología, historia. Aquí hay lo que quieras, ciencia, química, física, medicina. Aquí está todo, pero está oculto, está guardado, está secreto. Por eso no conviene que tú conozcas esto. Y por eso les han dicho, eso es para los judíos. ¿Y cómo están los judíos? ¿Y cómo están los cristianos? Salvos. Salvos. Baruch Hashem. Pero ¿y el gobierno en este mundo? ¿Y la buena vida en este mundo? Es que no, es que el Eterno nos prometió una buena vida aquí. Y si no fuese así, entonces ¿para qué Machián nos dijo, les he dado un poder? Les he dado poder para hollar, pisar serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y ningún mal os dañará. ¿Para qué nos dieron ese poder? ¿Nomás para tenerlo ahí de bonito? Es un poder que tienes que usar, es una artillería espiritual que tienes que usar para contraatacar. Tienes que contraatacar las fuerzas oscuras que fueron vencidas en los cielos, en los aires. Ellos fueron vencidos y fueron arrojados aquí a la tierra. Vino nuestro Salvador y los venció a ellos. Nos toca a nosotros. Y hay mucha gente que ni tiene idea que tiene que levantarse contra esas fuerzas oscuras.
Hay mucha pobreza, hay mucha enfermedad, hay mucha iniquidad aún dentro de las iglesias, porque no les están diciendo la verdad, les están malinterpretando la palabra y les están metiendo cosas que no tienen nada que ver con el Machía que vino a dar la vida por ti. Toda esa desviación, toda esa corrupción no le permite al que quiere crecer lograrlo. Y no le permite al impío, al irresponsable, tener claridad mental y acceso a la verdad para confrontarse y tomar la decisión de o continuar así o ya sabe a dónde se dirige. Si no cambia, y si cambia, Baruch Hashem, ya no se predica el infierno, ya no se predica el destino de las almas impías, ya no se predica el pecado, ya no se predica porque es incómodo, porque es desagradable, porque no es popular. Se predica el dinero, se predica la prosperidad, se predica el bienestar, pero no es garantizable. No es garantizable. Así que tenemos que cambiar eso y tenemos que entender que si no reconocemos que tengo información equivocada y la idea es que lo reconozcas no porque te lo estoy diciendo, ni porque no tienes, ay sí, no, tienes que sentarte a investigar. Tienes que sentarte a descubrir que te han estado viendo la cara toda tu vida. Y que lamentablemente por esa información que tienes y por esa formación espiritual que tienes, has tomado las decisiones que hasta el día de hoy te han llevado a la calidad y al estilo de vida que has escogido porque está basado en lo que crees. Que no ha sido tan malo, Baruch Hashem, pero siempre puede ser mejor. Y entonces, ya una vez estudiando todo eso, te des cuenta, caray, sí tengo mal, caray, sí estoy haciendo mal, caray, sí estoy equivocado. Bereshit 39:19, Génesis. Y sucedió que cuando oyó el amo de Joseph las palabras de su mujer, le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo. Se encendió su furor y tomó su amo a Joseph y lo mandó a la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Ya lo vimos ahorita al principio, cómo lo mandaron a la cárcel a causa de un intento de que la esposa de Potifar lo quería convencer al joven para que se acostara con ella. Él no quiso. Entonces ella le mintió a su esposo y el esposo lo mandó a la cárcel. Y ahí se encontró con el copero y el panadero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. Te ruego que uses conmigo la misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta cárcel. Porque fui extraído de la tierra de los míos y no he hecho mal para yo estar en la cárcel. Y ya les expliqué que efectivamente él había hecho mal, había dicho mal, en medio de toda su vida ordenada que llevaba, porque llevaba una vida muy organizada, pero su problema era la lengua. Él tenía un problema con la lengua y eso le valió irse a la cárcel. Entonces, él estaba dentro de su mente seguro que no había transgredido y que no había hecho mal y por lo tanto que no merecía estar en la cárcel. Ya te expliqué que efectivamente sí había hecho mal. Y cuando, fíjense bien, el Eterno había decretado para él 10 años de cárcel. 1 año por cada uno de sus hermanos que lastimó con su lengua. Entonces cuando le dice él al copero, acuérdate de mí cuando estés ahí con el faraón para que me saquen de aquí porque no he hecho mal, él desvió su fe en el Eterno hacia el copero. Entonces el Eterno dijo, no señor, te vas a quedar 2 años más.
Entonces, ¿qué dije ahorita de Joseph? Que él era muy ¿qué? Organizado. Entonces, él pasó un total de 12 años en la cárcel, 10 por sus hermanos y 2 por las 2 frases de falta de fe en Hashem y que depositó su fe en ese hombre, que se olvidó de él. Entonces, escúchame bien, él mismo prolongó su estadía en la cárcel por su propia boca. Otra vez su boca lo metió en problemas. Y así andan muchos usando su boca mal, trayéndose problema tras problema, tras problema, tras dificultad. Porque no hay conciencia de lo que se está diciendo, cómo se está diciendo, a quién se lo estás diciendo. Y vienen problemas y tú dices, pero ¿de dónde me vienen? ¿Pero por qué? ¿Y cómo es posible? No, tienes que voltear arriba y decir, Señor, revélame porque la verdad me están tupiendo duro. Me están pasando cosas que no me habían pasado. Bueno, ¿qué hiciste de nuevo? ¿Y con qué frecuencia lo estás repitiendo? Pues es que no he hecho nada. Sí has hecho. Nada te viene sin previo aviso. Otra vez, nada te viene sin previo aviso. Hashem no es injusto. Y cuando Él te decreta un sufrimiento, te va a avisar antes. ¿Y sabes por qué te avisa? Por misericordia para que corrijas de inmediato. Pero si no corriges y no atiendes la señal, te va a llegar el chicotazo. Como le llegó a Joseph. Por eso no puedes decir, es que yo no estoy mal. Es que es él el que tiene la culpa. Es que es ella. No. Si ella te gritó es porque algo hiciste. Si él te gritó es porque algo está pasando en ti. Es que yo no me merezco que me griten. ¿Y cuánto tiempo tiene gritándote? Pues desde que me casé. Pues sí te lo mereces. Porque lo permites. Por eso, así de simples son las cosas. Tampoco es tan oculto. ¿Por qué te grita? Pues por malo. No, porque te dejas. Mételo a la cárcel. Demándalo, sácalo. Dale un escarmiento. Ay, no, eso no es de cristianos. La inconveniencia, la creencia. Dale un aplauso al Creador. ¿Cómo ven? Entonces, no estoy mal. No, yo no estoy mal. No, yo no hice mal, pero estoy en la cárcel. Eso habla de una ceguera. Eso habla de una falta de comprensión de por qué estoy así. ¿Qué tan común será? Muy común. Vamos a ver, quiero llevarte a algo muy didáctico. Unos siglos más adelante tiene lugar Yeshua y está platicando con los que creyeron en él. Y te hago la aclaración porque quiero que entiendas esto. Él está hablando con las personas que creyeron en él, no con los enemigos de él. Juan 8:31 en adelante dice así: dijo entonces Yeshua a los que habían creído en él, a los que habían creído en él. ¿Queda claro eso? ¿Sí queda claro? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea que él ni siquiera busca seguidores, ni admiradores, ni muchedumbres, ni milagreros. Él está buscando discípulos. Él está buscando gente que quiera aprender de él. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es decir, hay verdades que ustedes no conocen de sí mismos
tienen otra información y eso los mantiene atados, los mantiene en aflicción y los mantiene en problemas. Pero si vamos a Él y permanecemos en sus enseñanzas, Él nos va a revelar la verdad, la realidad de nosotros. Y es cuando vamos a ser libres. Así como Joseph no estaba viendo su realidad, de por qué estaba ahí. Ojo con esto, ahí les va. Esto está impresionante. Le respondieron: linaje de Abraham somos. Y esto es lo revelador. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Lo agarraste o no? Si no, aquí te va. Jamás hemos sido esclavos de nadie. En ese momento estaban siendo invadidos y sometidos por los romanos. Antes de los romanos, el imperio griego los dominó varios siglos. Y antes de los griegos, los persas. Y antes de los persas, ¿quién? Babilonia. Y antes de Babilonia, los egipcios. O sea, una esclavizadera desde siglos atrás. Y están diciendo, jamás hemos sido esclavos. ¿Qué es eso entonces? ¿Tienen la información equivocada? ¿Tienen ceguera? ¿Tienen sordera? Y falta de entendimiento. Y por eso dicen ellos, jamás hemos sido esclavos. ¿Ya despertaste, iglesia? ¿Ya despertaste, iglesia? ¿Ya lo entendiste? Ahora llévalo a ti. ¿Qué estás viviendo? ¿Qué información tienes con la que has moldeado tu vida y que no es verdad y te ha llevado al sufrimiento, a la aflicción, al error, a la privación? Y tú dices que estás bien, que no pasa nada y que vas bien. Y luego te preguntan, ¿cómo estás, María? Bien, muy bien. Mentira, aparte mentirosos. Te está haciendo reflexionar. Entonces, ¿qué de la información que tienes en tu cabeza está mal? Y te lleva a fructificar contrario a lo que el Eterno quiere. Ese es el trabajo de Edom. Porque entre más mentiras tengas en la mente, entre más mentiras mezcladas con verdades tengas en tu estructura de conocimiento, te vas a equivocar. Y Edom destruye y corrompe la palabra que tú puedas escuchar. Por eso te invité al principio, tienes que cuestionar, tienes que investigar, tienes que estudiar. A ver, pastor, ¿de dónde sale eso del arbolito, del pinito de Navidad? Explíqueme. Ni uno les va a poder explicar. Si tienen pastores amigos, pregúntenles. Oiga, pastor, ¿me explica de dónde viene el arbolito de Navidad? ¿Saben qué van a hacer? Ya fuiste con el judío, ¿verdad? O les van a... Luego. Investiguen. No se coman todo lo que les dijeron. Analicen, revisen, investiguen. Oiga, pastor, ¿por qué celebramos el 24 de diciembre el nacimiento de Jesús? Es que ese día nació. Sí, pero ¿dónde está? ¿Dónde está? Porque el 24 de diciembre en Israel hace un chorro de frío. Entonces los pastorcitos no pueden estar allá afuera en una fogatita, se mueren de frío.
Es que el Espíritu Santo los protegió. No, no, Señor, estas cosas son muy simples. No nació en diciembre. Y así vas a empezar a tumbar un montón. Te estoy diciendo sonceras si tú quieres, pero te estoy dando ideas para que empieces a cuestionar tus propias creencias con las que has moldeado tu vida. Te voy a decir por qué. Porque mucho de tu vida no lo basaste en la palabra, sino en lo que tú creíste que estaba bien. Incluso, aún conociendo la palabra, experimentando la gracia de Dios en tu vida, aún así, has tomado decisiones que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque es más fuerte la creencia tuya que lo que sabes de la voluntad de Dios. Dale un aplauso al Creador. Entonces, según ellos, estaban libres y no estaban libres. ¿Estamos de acuerdo? ¿Te consideras libre? ¿Serás verdaderamente libre? Hay que revisarnos. Porque hay personas que son esclavas de su pasión o de varias pasiones. Hay personas que son esclavas de ciertas conductas. Hay personas que son esclavas de ciertos sentimientos. Hay personas esclavas de hábitos y no precisamente muy buenos. Hay personas que son esclavas de su propia maldad y ni cuenta se dan. Ese es el trabajo perfecto de Dom. Llevarte a creer que estás bien cuando no estás bien. Porque él prepara una bomba en una fecha futura contra ti. Y si no rediriges, y si no te revisas, y si no analizas, y si no rectificas, te va a explotar justo frente a ti. Bueno, entonces no están esclavos. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Yeshua les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que peca, esclavo del pecado es. No hablaba él, escúchame bien, no hablaba él de la esclavitud social que había. ¿Por qué? Porque no hablaba de esa esclavitud que ni siquiera podían ver tampoco. Él hablaba de la esclavitud del alma y del espíritu y que se sometían al pecado. Y por lo tanto, la esclavitud social que sufrían a manos de Roma era la parte visible de la esclavitud interna que tenían. Por lo tanto, las dificultades que tienes, las privaciones que tienes, las angustias que tienes, son el reflejo visible de algo que traes adentro. ¿Aquí o aquí? Dale un aplauso al Creador. El esclavo, continúa Yeshua, el esclavo no permanece en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. El Hijo del Eterno, el Cordero de Dios, Él tiene tu verdad completa. Él la conoce. Por eso Él quiere que vayas a Él y te conviertas en su discípulo. ¿Y cómo le hago, pastor? Pues tienes que venir. Tienes que venir a escuchar la palabra, a escuchar la doctrina y empezar a trabajar en ti e intimar con Él y decirle: a ver, Machía, ¿sabes qué? Ya tengo toda una referencia, ya tengo una palabra pura, limpia, incorruptible que me ha dado luz. Pero ahora yo necesito que tú me digas dónde tengo mi nudo, dónde está mi atadura. Si nadie hace eso,
vamos a tener una escopeta y le vamos a estar tirando al diablo y la escopeta tiene perdigones. Y entre más lejos esté, más imprecisa es sobre un objetivo. ¿Qué necesitas? Un arma precisa, de largo alcance, y pongas la mira ahí y metas el balazo. Eso te lo da Yeshua y Él te dice, mira, muchos de ustedes quienes se dicen que son libres, en verdad son ustedes esclavos del pecado, son esclavos de la rebelión. Pero si ustedes vienen conmigo, permanecen en mis enseñanzas, van a conocer la verdad que ocupan para que sean libres. Entonces, ¿quién libera? Él. Porque dice, si el Hijo lo libera, será verdaderamente libre. ¿Y cómo libera Yeshua? ¿Cómo libera Él? Con la verdad. Maestro, sabemos que amas la verdad. Elohim es un Dios de verdad. Entonces, donde hay mentiras, las verdades empiezan a menguar. Y donde hay verdad menguada, hay esclavitud, hay oscuridad. Necesitas conocer tu verdad completa para que seas libre de esa situación, de esa pasión, de ese sentimiento, de ese hábito, de esa conducta, de esa práctica, de esa forma de hablar, de esa forma de pensar, de esa forma de actuar. Necesitas tu verdad. ¿Dónde nació eso? ¿Dónde creció eso? ¿Dónde emergió? ¿En qué momento? Las que son mujeres y que alguna vez fueron niñas y tuvieron muñecas. No sé si recuerdas cuál fue la última vez que jugaste a las muñecas. ¿Lo recuerdan? Vamos a suponer que sí. Vamos a suponer que sí. Ponte a pensar en esto. ¿Estabas consciente que iba a ser la última vez que jugarías a las muñecas? No, ¿verdad? Remóntate para atrás. Y así han sucedido muchas cosas en tu vida, muchas cosas, varones, muchas cosas en sus vidas. Ni cuenta se dieron que eso iba a ser la última vez que lo harían. Por ahí les mandé una foto a algunos varones que salíamos a jugar a la pelota a la calle. ¿Se acuerdan? La última vez que jugaron, ¿se imaginan si hubieran sabido que esa iba a ser la última vez que iban a salir a jugar? Maridos y esposas, ¿cuándo fue la última vez que sintieron un beso de amor verdadero? A lo mejor lo tuvieron, pero ¿estarían conscientes del último beso de amor que tuvieron? Hay muchas cosas que se han ido de nuestra vida y nos dejaron ya. Y hay muchas que están por irse también. Por eso tú necesitas encontrar dónde está el nudo que se hizo en tu vida para atarte y que a partir de ahí ya no volviste a ser la misma persona. Te empiezas a deformar, te empiezas a corromper, empiezas a hacer el mal. También va en este sentido. Esas verdades son las que revela Yeshua para que tú conscientemente digas, ya no quiero esto en mi vida. Ya basta de esto. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme
porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. A ver, yo hablo lo que vi, y ustedes hacen lo que vieron del Padre. No más que hay un detalle, no son el mismo Padre. O sea que hay un Padre de verdad y hay un Padre de la mentira. Yeshua les mostraba la incongruencia. Decían, somos libres, pero vivían como esclavos. Somos sanos, pero viven enfermos. Somos una gran nación y viven oprimidos. México, una gran nación. Majestuosa nación es esta. Libre, soberana, magnífica. Fantástico es México. Es una gran nación en el continente americano este país, y no hablo patrióticamente, hablo en economía, hablo en recursos, hablo en posibilidades. Pero ya tenemos un poquito más de 4 años donde el 65% de la población está en un grado de pobreza y no existía eso. Gobiernos cada vez más impíos, más asfixiantes, con una tendencia al socialismo, comunismo, ahorcando la libertad civil y ahorcando las libertades estatales, abusando del trabajo de los tamaulipecos, de los sonorenses, de los chihuahuenses, de los jaliscienses, oprimiendo, restringiendo la riqueza, concentrando riqueza en manos de grupos y sectores fácticos, políticos y económicos. ¿Por qué hacen eso? Lamentablemente ellos representan a toda la nación. Entonces quiere decir que la nación anda bien mal. Poderes fácticos paralelos dominantes dentro de la política, la economía. Y no podemos nosotros decir México, una nación libre, y no, no es cierto, mentiras, es una falacia decir que México es libre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Yeshua les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora procuráis matarme. Fíjate, procuráis matarme. ¿Quiénes eran ellos? ¿A quién les estaba hablando? A los que creían en él. ¿Qué no eran los fariseos? También. O sea, ¿quién quería matar a Yeshua? Tanto los fariseos como los que creían en él. Y no soy Pinocho, es la escritura, te la estoy leyendo. Y es literal, ni siquiera la estoy interpretando, es literal. ¿Cómo los que creen? Sí. ¿Te espanta? ¿Te asombra? No, que no te asombre. Que no te asombre, y te voy a decir por qué. Porque los que hoy se denominan creyentes lo niegan con su conducta de pecado. ¿Qué diferencia hay? Dale un aplauso. Os he hablado la verdad, la cual he oído de mi Padre. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Yeshua entonces les dijo, si vuestro padre fuese Elohim, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pero no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque tienen una serie de creencias, una información falsa, verdades mezcladas con mentiras que no permiten entender lo que el maestro dice. Y tan mal y trastornados estaban que eran sus seguidores y lo querían matar.
Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Estuvo en la verdad, pero no ha permanecido en la verdad. ¿Y qué nos dice él para que no nos pase lo que a ese demonio? Permanezcan en mí. O sea, Satanás permaneció en algún momento en la verdad, estuvo en la verdad, pero la abandonó. La abandonó para ir en pos de sus intereses. Porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque les digo la verdad, ¿no me creen? ¿Quién de vosotros me redarguye a mí de pecado? Pues si yo digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. A ver, ¿qué libro leía Yeshua? ¿Filipenses? ¿Apocalipsis? ¿Primera de Pedro? ¿Qué leía él? ¿A qué le llamaba él palabra de Dios? A la Torá. Entonces, si me ponen a mí un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento lleno de cartas y me dicen a mí, esta es la palabra de Dios, ¿es verdad? No es verdad. Pablo dijo, toda palabra de Dios, y no estaba hablando de sus cartas, Pablo no estaba hablando de lo que escribía Pedro, toda palabra de Dios fue inspirada por el Rúa para amonestar, para exhortar, para instruir. Entonces tenemos otro problema ahí, otra mentira ahí. Entonces si yo agarro la carta de Filipenses y digo, esta es palabra de Dios, mentiras, es palabra de Pablo. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no son del Elohim. A su mecha. Entonces cuando les digan, es que la Torah ya pasó, están negando la palabra de Dios. Pregúntenles. Entonces, ¿cuál es la palabra de Dios? La Biblia. Sí, pero de la Biblia, ¿cuál es la palabra? Toda. No es cierto. No es cierto. Porque si yo doy como palabra de Dios las cartas de Pablo, me voy a volver paulino. Y voy a seguir a Pablo y le voy a creer a Pablo. Y Pablo no murió por mí, murió Yeshua. Y yo hago lo que él dice, lo que él hace y lo que él me pide que haga. No Pablo, dale un aplauso. Voy a terminar con esto. Mira, a Joseph lo humillaron, lo golpearon, lo ofendieron, lo vendieron por unas monedas de plata, lo esclavizaron, lo metieron a la cárcel. Pero eventualmente salió de la cárcel y lo pusieron como virrey de la nación más esplendorosa que la antigüedad del ser humano haya tenido. A Yeshua lo humillaron, lo ofendieron, lo despreciaron, lo vendieron por unas monedas de plata. No más que a él, sí, lo atormentaron, lo ejecutaron, lo mataron, pero él se levantó al tercer día. Y hoy está a la diestra del Padre esperando le den el trono para gobernar y levantarnos a nosotros con él, siendo coherederos del reino. Joseph tardó 12 años
en corregirse y en rectificarse, pudiéndolo haber hecho antes. No lo hizo antes, lo hizo. Y el Eterno le dio honra, le dio gloria, le dio posición política, poder económico e influencia en una gran nación. Yeshua es a escala global, a escala, a nivel de la existencia es Él. Yeshua no tenía que corregir. Él vino a corregir y a rectificar a quien se deje hacerlo. Familia, voy a terminar con esto. Mira, tanto Joseph como Yeshua, ambos, porque Joseph es una figura primaria de lo que sería Yeshua, pasaron por la cárcel, por las humillaciones, por los golpes, por las dificultades, por los sufrimientos, por los miedos, por la incertidumbre, y lloraron también y tuvieron miedo. Pero ellos vencieron, ellos alcanzaron y lograron. Entonces, lo que quiero decirte es que no esperes a no sufrir. Tienes una casa, dijo, el hijo permanece en la casa, el esclavo no. Tienes una casa, es decir, tu alma, tienes una casa. Pero quiero que sepas que el hecho de que tengas una casa, que tengas a Yeshua, que tengas la Torah, no quiere decir que no van a venir los vientos ni las aguas a golpearte. Te lo garantizo, sí van a venir. Sí van a venir. No puedo decirte, no, no van a venir porque lo tienes ahí. No, sí van a venir. Van a venir vientos, van a venir aguas y van a golpearte con ímpetu. Van a venir aflicciones, pero vas a tener consuelo. Pueden venir injusticias, pero vas a recibir también tú la justicia. No estamos exentos de sufrir. Por eso, si tienes una mala enseñanza que te ha llevado a asentarte y pensar que no vas a batallar y que no es necesario hacer nada y que no es necesario luchar, estás muy equivocado y no estás fundamentado en la roca. Pero si entiendes que asentarte es un gravísimo error, hoy empiezas a recapacitar acerca de lo que estás haciendo contigo, con las personas que están en tu vida, con los bienes que el Eterno te ha dado y con tu presente que vas a hacer y con tu futuro. Una cosa sí te voy a decir, no puedes permanecer indiferente, no puedes permanecer con los brazos cruzados pensando que todo se va a arreglar solito. No, si tienes problemas se ponen más graves y vienen más. Pero Yeshua nos dijo a nosotros, los que peleamos, los que tenemos la armadura puesta y los que hemos entendido que no podemos estar más que vigilando y orando en todo momento, que hay que pelear y hay que echar fuera a un ser que tiene un ejército casi ilimitado, que ruge como león esperando la oportunidad para venir a destruirnos. Y se ha aprovechado de la palabra y de la mentira que muchas personas tienen en su vida. Nosotros no estamos ahí. Y si tú estás ahí, salte de ahí, levántate y muévete, porque tienes muchos enemigos. Así que, en el nombre de nuestro Señor Yeshua, como dijimos en la lectura de la Haftará, si te levantas contra eso que te está oprimiendo, contra eso que te está generando problemas, sufrimiento y aflicción, vas a ganar. Pero si te asientas, te van a oprimir más. Dale un aplauso al Creador.